Volver a casa fue reconocer al origen, fue recordar viejos dolores y viejos amores, fue despertar con el olor de comida en la cocina y entender lo valioso de crecer con pilares. Volver a casa fue reconocer las partes mías que aún no terminan de crecer y aquellas que ya son tan adultas que no pueden comprimirse nuevamente en un hogar que ya no me describe. Fue soltar el juicio que se forma cuando se observa de lejos y hacer sentido a otras formas que también funcionan. Por momentos, volver al origen te hace sentir un foráneo. La melancolía te envuelve por darte cuenta que aquellos recuerdos que tu mente se cuenta con castillos y caramelos ahora no parecen tan brillantes, tampoco los monstruos tan grandes o feroces o las viejas batallas tan importantes. Volver a casa es reconocer que aquello que te guste o no te formó, los pensamientos, ideas o creencias que fueron moldeando una parte fundamental de nuestras raíces y dieron dirección al camino que elegimos recorrer. De pronto, encuentras que las tardes se convierten en un calor conocido y las noches en un abrazo contenido que solo una familia entera te da. Cada miembro juega en ese tablero una postura, un papel que solo él o ella pueden desempeñar, y aquello es perfecto en su imperfección. Te enseña a observar sin engancharte y valorar que los otros, como tú, también hacen lo mejor que pueden con aquello que tienen y que sostener un hogar, una casa, una familia, es tal vez de las tareas más complejas que un ser humano pueda desempeñar. Volver a casa después de ser tú el adulto, tú el pilar, tú la vasija contenedora, por fin te quita una venda de los ojos que ni siquiera sabías traías puesta. Y por fin puedes ver con claridad que no siempre tuviste la razón, que tus batallas no eran con nadie más que contigo, que tu frustración tenía más que ver con la aceptación de que de a poco te hacías grande y que ese hogar empezaba a quedarte pequeño para la historia que empezabas por tu cuenta escribir. Ahora que has vuelto, puedes ver que en ese preciso instante simplemente se reajustaban las últimas piezas que tu hermoso, cálido y tal vez caótico hogar intentaba brindarte para que volaras más alto, más lejos y más preparado. Hello, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando la temporada número 2 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy lo titulé Volver a casa. Va a ser un poquito diferente, espero que lo disfruten, así que comenzamos. Oigan, pues me hace muchísima ilusión este episodio, principalmente porque es anecdótico, entonces va a ser mucho más divertido para mí grabarlo, de una experiencia reciente que tuve y que una vez que salí de ahí dije, wow, los 20 que me cayeron, wow, el material que valioso que puedo rescatar de todo esto, y dije sí o sí tengo que hacer un episodio y compartirlo con ustedes porque creo que les puede beneficiar grandemente. Y bueno, para ponerlos un poquito en contexto, miren, para aquellos que me siguen en este podcast y se han aventado todos mis episodios, pues seguro sabrán, y los que me siguen en redes también. El caso es que yo desde el año pasado me aventé, hagan de cuenta que un salto al vacío, y anduve viviendo, bueno, que en Puerto Escondido y después estuve en Todos Santos, y lo que va de este año yo he estado recorriendo California. Ahora, tuve que volver por unos asuntos que tenía y en mi cabeza ingenua yo dije, me voy a ir unos 5 días, máximo una semana, ya 9 días estás súper tarde y pues listo, ya, ¿no? Me regreso en donde me había quedado. Entonces consideré, dado que solamente iban a ser 5 días, una semana, que lo ideal era pues quedarme con mi familia, o sea, regresar en vez de rentar, porque pues podía aprovechar para convivir con ellos, porque ya no los veo tan seguido, etcétera, etcétera. Entonces, esa semanita que yo iba se convirtió en poquito más de un mes. Entonces, para darles todavía un poco más de contexto, miren, yo me independicé alrededor de mis 25 años, viví sola 10 años y después me casé. Entonces,
Habiendo dicho todo lo anterior, volver a vivir con tu familia después de casi 20 años por poco más de un mes, en serio que fue un viaje sote el que les quiero platicar. Me pareció muy épico, me cayeron un montón de veintes y aquí sí va a entrar hasta cierto punto mi parte profesional, porque para los que no sepan, yo soy psicóloga con una especialidad en psicoterapia familiar sistémica. Después de eso, hice un diplomado también en constelaciones familiares. Entonces, hagan de cuenta que toda mi onda es muy, muy, muy sistémica. Por lo tanto, para mí fue de verdad que oro molido el haber estado ese tiempo ahí con mi familia. Y bueno, de esto es de lo que va a ir este episodio y se los quiero compartir. Ahora, ya entrando a la carnita de todo esto, yo no les puedo alcanzar a verbalizar la importancia que tiene la convivencia en familia para que nosotros podamos darnos cuenta de dónde viene mucho de quién somos en este presente. Desde ese lugar es que podemos entender mejor actitudes que tenemos, patrones de conducta que repetimos, carencias súper internalizadas que tenemos y que ni siquiera notamos ya, debilidades y por supuesto, pues fortalezas. Ahora, regresar a vivir en familia, ya cuando tú tienes una mirada adulta, ayuda muchísimo. Y cuando me refiero a una mirada adulta es cuando ya salimos de ese nido, ya de cierta manera hacemos nuestra vida de forma independiente y por la razón que sea, regresamos ahí. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo entiendo que va a ser muy distinto para una persona que está regresando con su familia a vivir cierto lapso de tiempo por elección que porque no hay otra opción. Esto pudiera ser que, no sé, hubo algún problema económico fuerte y tuviste sí o sí que regresar ahí. No sé, pueden ser cientos los escenarios de por qué regresas a, no sé, a tu casa antigua con tu familia cuando no te queda otra opción, ¿no? Pero independientemente de cuál sea esta la razón o cuál sea este el escenario, que nosotros regresemos con esta mirada adulta nos va a ayudar mucho a que veamos ya de pura entrada con mucha mayor empatía y entendamos estas carencias emocionales que tienen nuestras familias y que en su momento no podíamos entender porque no teníamos la madurez mental, pero también la madurez emocional suficiente para comprenderlo. Recuerden que nunca va a ser lo mismo las cosas que podamos entender estando dentro de el escenario que fuera de ese escenario. Entonces, lo que sucede cuando nosotros salimos del hogar es que aunque venimos de ese núcleo, de esa familia, la perspectiva ya estando fuera es muy, muy, muy diferente. Y claro que es mucho más completa, ¿no? Y esto, bueno, es muy importante el que podamos reconocer y ver esto porque nos va a servir como un referente para saber en dónde es que nos encontramos actualmente. Y miren, déjenme les doy un ejemplo. Sí, suponiendo que es el caso que a mí cuando era adolescente o cuando era un adulto joven, me sacaba de quicio que en mi familia fueran criticones. O sea, era algo que yo no toleraba que criticaran a la gente, que se criticaran entre ellos, etcétera. Y ahora que yo soy adulto, independiente, que ya tengo yo mi propio hogar, mi propia forma, yo lo que hago es no critico a la gente, pero me critico a mí mismo todo el tiempo. Critico cómo hago las cosas, critico el tipo de trabajador que soy, el emprendimiento que hago o no hago, etcétera. De una u otra manera, todo el tiempo me estoy criticando a mí mismo. Es muy fácil cuando estamos fuera del contexto voltear y detectar aquellos, y entre comillas estoy poniendo, defectos que odiábamos en nuestra familia y poder ver
si nosotros hemos logrado trascender esto que odiábamos o lo estamos repitiendo sin darnos cuenta. Ahora, esta repetición puede ser pues tal cual, o sea, ellos eran criticones, con este ejemplo que les di, y ahora yo soy criticón, o si no soy criticón hacia otras personas, soy criticón conmigo mismo, con mis hijos o con mi pareja, ¿no? No con la gente de afuera, pero con los más cercanos o de plano conmigo mismo. También podemos ver que este defectos, nuevamente lo pongo entre comillas, lo podemos llevar de una manera completamente opuesta. Y ahorita les doy el ejemplo. Si el caso fue que en mi casa eran muy codos o siempre se la vivían midiendo las cosas de esto cuánto cuesta, no nos alcanza para esto, ya hicimos este gasto, ya no podemos hacer este otro. Y a lo mejor era algo que en su momento a mí, o sea, no podía con esto. No podía con que mi familia todo el tiempo estuvieran contando con moneditas el dinero. Entonces yo, ya de adulto independiente, empiezo a compensar, esto es como una actitud compensatoria, ese tipo de patrón de conducta y lo llevo entonces al otro extremo. ¿Cómo sería llevarlo al otro extremo? Yo no soy un codo o yo no soy un cuentachiles, como dicen, pero ahora me convierto en esta persona que derrocha. Entonces, ¿cómo voy a derrochar? Yo voy a comprar más de lo que me pueda comer, voy a comprar más de lo que pueda poner, simplemente voy a compensar esto que no me gustó haciendo o llevando esta acción al otro lado de la balanza. Y esto de lo que nos habla es que tampoco hay una parte que se trascendió, porque al final de cuentas lo que estoy haciendo es simplemente llevarlo al extremo. Y pasa todo el tiempo en las familias. Si vengo de una familia alcohólica, entonces soy esta persona que yo no te pruebo ni una gota de alcohol y estoy completamente en contra del alcohol o viceversa, ¿no? Nadie tomaba alcohol en mi casa, eran unos puritanos, entonces yo ahora me voy a ese extremo, ¿no? Del alcoholismo. ¿Cuál sería lo ideal para que nosotros nos demos cuenta de esto? Cuando lo llevamos a un equilibrio, cuando nos damos cuenta que las acciones que como adulto independiente yo estoy teniendo no son para compensar aquellas carencias que yo percibí en mi familia. Esa es la manera en que nos podemos dar cuenta, ¿no? Y entonces por ello es que volver al hogar, ya cuando somos adultos, ya cuando entendemos las presiones, cuando entendemos muchos mecanismos que simplemente no podemos ver cuando estamos dentro de un hogar que está siendo contenido por otras personas, aunque nosotros creamos que no es así, es que vamos a poder observar qué es lo que nos sigue moviendo, qué es lo que nos sigue molestando cuando estamos ahí en ese núcleo de la familia o qué dejó de tener importancia. Y no para hacer un juicio de aquello que nuestra familia sigue haciendo, sino cómo es que nosotros ya fuera del hogar hemos lidiado con estas cosas. Esto es lo que nos va a ayudar a ver si realmente estamos creciendo y siendo adultos o si simplemente seguimos siendo esos adolescentes o esos recién jóvenes que simplemente salieron del hogar y estamos repitiendo cosas en un hogar nuevo. Y yo creo que a estas alturas a todos nos ha pasado, todos hemos escuchado o nosotros hemos sido esas personas en donde ya creces y dices, justamente esto que odiaba de mi mamá, yo lo estoy haciendo en mi casa, ¿no? O justamente esto que me cagaba que mi papá hiciera con nosotros es precisamente lo que yo estoy haciendo con mis hijos. Y una vez que podemos cacharnos en esto, no es para recriminarnos, sino es para crecer, para aprender. Me doy cuenta cómo lo puedo entonces yo hacer diferente. ¿Qué es lo que sí puedo integrar? ¿Qué es lo que sí me dio estas acciones de mis padres o este tipo de dinámicas que había en mi casa para que yo las pueda complementar junto con lo que yo ya sé y poder
poner un nuevo patrón de conducta en X circunstancias. Y bueno, aquí me podría de ir súper de largo porque de pura entrada es mi especialidad y me encanta y me apasiona, pero bueno, se trata más bien de mi experiencia y de la parte anecdótica, entonces vamos a seguirle, que es otra cosa que experimenté y me di cuenta en este tiempo que estuve ahí de nuevo en casita con mi familia. Y lo otro es que es riquísimo, oigan, riquísimo volver a sentirte pequeña. Y con esto me refiero a que, a ver, no importa la edad que tengas, así tengas 50 años, 60 años, los que tengas, que te creas ya grande, si todavía tienes a tus papás o a las personas con las que creciste, que por ejemplo en este caso son para mí mis tíos, obviamente siempre van a ser más grandes que nosotros. Entonces volver ahí siempre te da como un cierto confort, siempre te da esa oportunidad de volver a sentirte más pequeño. Claro, si tú te das la oportunidad, ¿no? Porque están estos hijos o estas personas que quieren ir a maternar o a paternar a sus padres y pues ese no es el lugar, ¿no? Sistémicamente ahí ya me habla de un desorden familiar terrible donde están estos hijos que siempre quieren regañar a sus papás o decirles cómo se hacen y no, a ver, no nada más no es ese tu lugar, estás quitándole lugar a los pilares de esa familia, sino que tú te estás perdiendo de esa oportunidad de volver, de ser quien eres, que es el hijo, ¿no? Y cuando te das esa oportunidad, que fue en mi caso, es súper reconfortante, es súper rico poder soltar toda esta carga, toda esta presión que se tiene cuando uno ya es adulto y que pues nos da esta gran oportunidad de sentirnos apapachados, o sea, volver a la casa, volver al hogar. Es fácil tener esa sensación, aunque ya seas independiente, porque pues están estas personas que son las que se encargan, como ya les decía, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que es mi tía, pues que es la que hace la comida, la que se encarga de todo esto, ¿no? Que tal vez son roles muy tradicionales que no todo mundo le haya tocado ya experimentar o tengan en su hogar, pero bueno, yo tengo la fortuna de que sí. Entonces, estas cosas de que estén las toallas ya listas para que te bañes, de que todo esté en su lugar sin que tú tengas que mover un dedo. Y bueno, claro, aquí también hay que hacer el paréntesis de que por supuesto que cuando es temporal, ¿no? Cuando ya te vas a quedar un poco más de tiempo, pues claro que te tienes que enrolar y saber cuáles van a ser tus dinámicas para que no te sientas tú como una carga, ¿no? Pero es muy lindo, o sea, es muy rico y más como mujer que hay muchísimos detalles que las mujeres normalmente nos encargamos en un hogar y que son cero valorados, por lo menos en lo que es la cultura latina o por lo menos la cultura mexicana y que ya cuando tú te saliste y cuando tú tuviste tu hogar y haces todas estas cosas y luego vuelves, híjole, la verdad que puedes reconocer pues o sea, puedes reconocer como el valor que tienen estos detalles y lo pesado que puede ser que sea solamente la mujer, el pilar de esa casa, la que tenga toda la carga de todos estos pequeños detalles que el resto de la familia ya los da por sentado, pero que son un trabajo diario, un trabajo constante, un trabajo que, aunque son cosas pequeñitas, tienen un gran peso porque son demasiadas, ¿no? Y creo que, pues en mi caso como mujer, el volver y ver cómo todo esto simplemente ya estaba hecho sin que yo tuviera que mover un dedo, fue como decir, wow, no, esto tiene un valor tan, tan grande que creo que no le había dado, no, no, o sea, no lo había visto igual que cuando a mí ya me tocó hacerlo, ¿no? Entonces regresar y tenerlo ya hecho, la verdad que fue algo súper, súper hermoso y muy valioso. Otro detalle que me hizo sentir nuevamente súper chiquita, súper apapachada y, ay no, no saben cómo lo disfruté este tiempo, fue el poder dormirme tranquila sabiendo que hay otros que se quedan al pendiente. O sea, el saber que no eres tú
la única adulta o la adulta en el hogar que se tiene que encargar de que en la noche esté todo cerrado, y con todo cerrado me refiero a puertas, ventanas, a que la estufa esté apagada, que yo sé que son tonterías y que no las notas, que tú también las haces hasta que no regresas a tu casa, y poderte simplemente meter a la cama y me quedé dormida y listo, con una tranquilidad de que hay alguien más aparte de ti que en realidad es responsable de ese hogar y que está al pendiente de que todo esté marchando bien. Híjole, de verdad que cómo lo descansé, cómo lo disfruté, o sea, de verdad cerraba los ojos y me perdía, o sea, creo que de pronto decimos o pensamos que ya cuando creces de que, ay, duermo pero ya no descanso, y estas cosas que a mí me parecían tontería, ahora lo entendí muy bien por qué. Por supuesto, o sea, tú te duermes, pero una parte de ti está al pendiente, y cuando estás pues en tu casa, en tu hogar, te duermes y te olvidas del mundo, o sea, yo caía completamente muerta, ¿no? Con esta seguridad de que alguien más se encarga. Y creo que eso es algo también muy hermoso o muy valioso. Y bueno, se vale que nos sintamos apapachados, se vale dejarnos apapachar, se vale decir, eh, esta es la mujer de esta casa, o sea, esta es la matrona, si se podría decir, o este es el patriarca de esta casa, que si alguien se mete, que si alguien sucede, es la persona que va a salir al frente, que va a tratar de solucionar. La verdad que después de muchos años se sintió súper, súper rico no cargar con estas responsabilidades y simplemente volver a ser pequeña hasta cierto punto y dejar y observar hasta con admiración nuevamente el que estas personas por tantos años hicieron cargo de ti, y que aunque sea por un periodo pequeñito, nuevamente te dejas sentirte apapachada y dejas, ¿no? Que estas personas hagan pues su parte. Bueno, y otro detalle que noté en este mes viviendo en familia y que, ay, me pareció un poquito devastador, bueno, es que con el tiempo, bueno, más bien el tiempo pasa para todos, y como esto modifica dinámicas, obviamente los hermanos o las personas que dejaste en su momento, tal vez o ya se fueron también del hogar, o ya son adultos con sus propias responsabilidades y sus propios ritmos. Por lo tanto, tú nunca vuelves a la misma casa. Si bien hay dinámicas que permanecen y hay formas que se quedan, hay muchas otras cosas que ya cambiaron, y creo que no te das cuenta hasta que no regresas, ¿no? Entonces, pues da un poquito de melancolía esta parte porque pues es normal, ¿no? Todos nos vamos haciendo mayores y a veces no notamos que cuando nos vamos de nuestra casa es como si se quedara el tiempo detenido o una parte de quien todos los que formábamos parte de esa familia fuimos, y que ya no va a volver a ser, ¿no? Porque al volver, pues te toca también conocer a una familia distinta en muchos aspectos. Y eso también es enriquecedor porque significa que todo crece, todo cambia, todo absolutamente lo que está vivo va a estar en un constante movimiento, y lo mismo sucede con todas las familias, ¿no? Y te das cuenta de esto cuando regresas. También hay una sensación que yo experimenté de sentirte un tanto foráneo en tu propia familia, y esto es porque creo que te perdiste una parte de esa vida familiar, y por lo tanto hay partes que tú no vas a entender porque, valga la redundancia, no formaste parte en ese tiempo, pero esto no es malo. O sea, yo como lo vi es que es algo no nada más normal, sino es algo muy, muy, muy sano, ¿no? Más cuando son varios miembros en la familia, siempre van a haber como estas brechas donde tú no vas a encajar, o tú no vas a, no que no vas a encajar, tú no vas a entrar, ¿no? Estos como chistes muy internos que tuvieron de una etapa en la que tú te perdiste, está bien, porque en ese momento tú estabas haciendo tal vez otra cosa en su vida, y aparte es pues lo normal, ¿no? Es el recorrido
sano que deberíamos de tener todos los integrantes que formamos esa familia. Y algo importantísimo que les quiero decir aquí, que si ustedes lo entienden profundamente, de verdad que va a ser oro en sus vidas, y es que una familia es un sistema, o sea, hay cosas que están sistematizadas, todos forman parte, hasta aquel que no queremos que forme parte, es parte del sistema, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, en un sistema todo tiene su lugar. Por lo tanto, cada miembro tiene su lugar y lo que desempeña en esa familia. Está el codo, está el que lo equilibra, está el que entiende, está el que escucha, está el conflictivo, está el adicto, o sea, ya saben, ¿no? En todas las familias siempre está el fulanito que es así, el fulanito que es asá. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que tú también eres parte y también tienes un rol, te des cuenta o no te des cuenta. Lo interesante aquí es que en un sistema familiar, cuando uno de los miembros se va, se sale de ese sistema familiar para formar su propio sistema, no que ya no pertenezcas, pero me refiero en cuestión de dinámicas diarias, ahí queda un espacio vacío. Ahora, es parte de los sistemas rellenar lo vacío. Por lo tanto, tu espacio se tiene que llenar. Entonces, este papel que todos fungimos en nuestra familia va a ser sí o sí llenado o reemplazado por alguien más del sistema. Ahora, cuando tú después de mucho tiempo regresas a tu casa y ves estas dinámicas, ahí es donde tú te puedes dar cuenta cuál en su momento fue el rol que tú fungías y cómo es que este rol se ha ido llenando por los demás miembros. Y esto es súper interesante si ustedes se dan un clavado y investigan más al respecto, porque les va a responder un montón de preguntas. Fíjense, a lo que le llaman el nido vacío para los padres, que es cuando se van los hijos, si se fijan, en el nido vacío hay muchas parejas que se separan y que dicen, ya después de viejos, ¿para qué se separan? Bla, bla, bla. Bueno, pues resulta que muchas veces yo lo que he notado es que esto sucede porque alguien más del sistema familiar, algún hijo o una hija, estaba fungiendo el rol de pareja de su padre o de su madre. Entonces, de cierta manera, ese matrimonio se sostenía así. Cuando este hijo o esta hija salen del hogar y dejan de sostener ese rol, si es que lo dejan de sostener, porque muchas veces los hijos se van y siguen sosteniendo esos roles, pero suponiendo que se van y dejan de sostener ese rol, y ahora al que estaban reemplazando, ya fuera el padre o la madre, se tiene que encargar del rol que siempre le correspondió, ahí puede haber un cambio importante, ya sea o de quiebre en esa relación o de sanación, y vuelven a tomar cada quien los lugares que les corresponde, y eso nuevamente trae un equilibrio a todo el sistema familiar, y eso sería lo más sano que pudiera suceder, ¿no? Aunque bueno, lo más sano que pudiera suceder es que cada quien hubiera tomado los roles que corresponden, pero es simplemente para darles un ejemplo. Y aquí también lo podemos notar mucho, ¿saben en qué? Por ejemplo, cuando alguien es como la oveja negra de la familia, por así decirle, ¿no? El hermano que siempre hace el conflicto, o anda en malos pasos, o resulta que es drogadicto, no sé, esta persona problema en donde parece que toda la familia completa ahí se desfoga, ¿no? El problema es cuando esta miembro familiar se sale de ahí o se rehabilita o agarra el buen camino, como ustedes le quieran llamar, pero deja de ser el problema de la familia, muchas veces lo que sucede es que alguien más toma ese rol. Algún hermano que siempre fue el tranquilo, que tú dices, pero ¿cómo? Sí o sí toma ese rol. O por el contrario, nadie más toma ese rol
y realmente sale a la luz en esa familia el verdadero conflicto que estaba generando o esa adicción en esa persona o ese rebeldismo, ay, ni siquiera sé si rebeldismo sea una palabra, o que esa persona fuese tan rebelde, o esto que se sale entre comillas de la norma. Porque hay que recordar que lo que hacen los sistemas familiares es intentar por todos los caminos posibles, y los caminos posibles nos habla de los miembros de la familia, sanar el sistema, llevarlo siempre al equilibrio. Entonces aquí estamos hablando de que si por 3 generaciones se ha repetido una infidelidad que ha estado escondida, sí o sí se va a seguir apareciendo o va a haber por ahí algún miembro familiar que sea el que de manera descarada anda con una y con otra, deja una, o puede ser la mujer, ¿no? Que tiene miles de parejas y que no se estabiliza. Y todo esto con el fin, claro, de manera indirecta, de traer a la luz esa problemática que se dio tal vez 3 generaciones atrás y que simplemente tiene que ser vista para que sea sanada y para que la familia regrese a un equilibrio. Eso es todo. Y aquí yo les voy a dar un tip. El miembro familiar en el que más recae todo esto que yo les vengo comentando sería o el más chico, que es el que tiende a absorberlo todo, o el más sensible. Y con sensible no me refiero que sea el más llorón, no, la persona que tiene la mayor sensibilidad para, ya sea de una manera consciente o inconsciente, absorber emocionalmente todo lo que está sucediendo en su entorno, que en este caso sería en su familia. Y aquí voy a aprovechar para darles una súper recomendación que los va a hacer entender mucho de lo que yo les estoy hablando, pero de una manera muy divertida y de verdad que si se dan la oportunidad muy profunda. Hay una autora que se llama Isabel Allende y tiene un libro que se llama La Casa de los Espíritus. Yo no he leído el libro, pero lo voy a leer. ¿Pero por qué sé de esto? Si ustedes no son de leer, está la película. Bueno, perdón, es una serie. Y es una serie cortita, creo que son como 8 episodios. Está buenísima, pero de verdad buena, buena, buena. Se la súper recomiendo. Les aseguro que les va a encantar, pero tiene acción, tiene amor, tiene de todo. Y lo más importante es que tiene profundidad y está hablando de un tema que absolutamente todos vivimos día a día. Entonces, si se pueden echar por ahí un clavado en eso, se la súper recomiendo. Bueno, y ya por último, una de las últimas cosas que pude notar y que confirmé ahora que estuve en este viajezón con mi familia, es una creencia que yo he tenido, híjole, la verdad que la tuve desde muy temprana edad, no me atrevería a decir a qué edad, pero sí es algo que no sé por qué creí desde muy chica y que estando ahí me lo confirmó, y es la importancia que tiene que salgamos del nido antes de entrar a otro. Y con otro nido me refiero a empezar nuestra propia familia, si es que es lo que vamos a querer hacer, ¿no? El independizarnos antes de iniciar en un nuevo sistema familiar, a mí me parece, ay no, me atrevería a decir que, perdón, fundamental. Se entiende que esto va a depender, por supuesto, de la cultura y de la religión en la que se crezca. Sin embargo, a mí me parece que es vital que lo hagamos porque hay detalles que son imposibles de integrar en nosotros a menos de que vivamos una real independencia del hogar. Fíjense que yo cuando me fui a vivir sola, bueno, esto no voy a entrar en mucho detalle, pero honestamente fue algo súper, súper complejo
La verdad tengo que admitirlo que lo sufrí muchísimo, especialmente por cómo se dieron las circunstancias en que yo me independicé, pero ahora que ya ha pasado bastante tiempo de aquello y puedo verlo en retrospectiva, la verdad que me parece que es una de las piezas que me ha formado en lo positivo que yo tengo ahora como una adulta. Entonces, al final me super benefició, haya sido como haya sido mi independencia. Ahora, se sobreentiende que va a haber circunstancias completamente diferentes y que también es verdad que hay personas que les ha tocado crecer muy pronto, aún estando dentro del nido, porque tal vez desde chicas tuvieron que responsabilizarse porque hubo falta de recursos o porque hubo alguna situación médica con los pilares principales de su hogar o porque hubo falta de algunos de ellos, a lo mejor no estuvo la madre presente o el padre presente. Y aunque se pudiera pensar que, dadas estas circunstancias, la persona implicada creció demasiado rápido y se independizó demasiado rápido, es precisamente por esto que es importante que aún para estas personas el que se puedan salir del hogar por un tiempo, se puedan alejar de este hogar por un tiempo, porque así pueden replantearse valores, decisiones, camino, enfoque, o sea, el preguntarse cuáles son sus verdaderos deseos, que seguramente les pudo haber sido muy difícil escuchar a raíz de esta situación que estuvieron viviendo, ¿no? Que se pudiera pensar, no sé, ¿no? Estas personas que sucedían más, ¿no? En otras generaciones, por ejemplo, los abuelos, ¿no? O tal vez nuestros padres, ¿no? Que, no sé, empezaron a trabajar. Yo, por ejemplo, pienso en mi abuelo que a sus 6 años, ¿no? Vendía, no me acuerdo qué nos platicaba. Y, y si bien puede parecer que estas personas crecen muy rápido y que son independientes y saben todo muy rápido, no, hay una parte de ellos que es este niño que se vio forzado a proteger tal vez a su familia o a crecer demasiado rápido que no logra desarrollarse. Y entonces, aunque esta persona se vuelva un buen proveedor o se vuelva una madre protectora a muy temprana edad, siempre dentro de ellos vive este niño chiquito que le hizo falta encontrarse, saber qué le gustaba, saber qué quería, saber cómo actúa en circunstancias en donde tiene toda la libertad de decidir, toda la libertad de accionar, de pensar, ¿no? Entonces va a ser muy importante incluso para estas personas que aunque sea por un tiempo, si es que se les permiten bajo estas situaciones, el alejarse un poco de sus núcleos familiares para poder desarrollar una parte de ellos que no se va a poder desarrollar si sigue dentro de este núcleo familiar. Y bueno, aquí sí les quiero hablar como, como psicóloga sistémica, y es que la importancia de las familias juegan un papel, pero vital, en la vida de absolutamente todos. Y la mejor manera de ver todas estas aristas con una mayor objetividad es que pongamos cierta distancia, porque solo así es que vamos a poder ver estos puntos ciegos de cuando formamos parte de esta burbuja. Estando dentro de la burbuja, no vamos a poder ver estos puntos. Sí o sí tenemos que poner cierta distancia. Y yo entiendo que va a haber muchísimos otros profesionistas, muchísima otra gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Recuerden que en este episodio es súper importante el discernimiento de parte de ustedes. No todo lo que escuchamos tenemos que ser compatibles, aunque esté basado en ciencia, aunque esté basado en la opinión de una persona que se dedicó a estudiar esto, no importa.
Aquí tienen que hacer uso de su discernimiento y ver qué es para ustedes verdad, qué para ustedes sí tiene sentido tomarlo, aplicarlo en su vida y simplemente soltar aquello que no tiene sentido. Tal vez en un futuro lo tenga o tal vez nunca y está perfecto. Fíjense que ahora en este tiempo pues que estuve ahí, tuve muchísima oportunidad de tener pláticas pues mucho más extensas y profundas con mi tío y en una de esas que estábamos platicando, yo le hablaba de lo sano que era o que es para todos los seres humanos que lleguemos a una etapa en la que sí o sí odiamos o nos cae mal nuestra familia, ¿no? Como nos caen mal sus costumbres, cómo se ríen, de lo que hablan, cómo son, hasta llegamos a avergonzarnos de ellos. Y nos reíamos porque, bueno, yo fui una niña bastante, bueno, entre niña y adolescente bastante complicada. Creo que le di muchísimo dolor de cabeza. Y ya ahora como adulta, pues hablábamos de toda esa parte mía y yo le decía que fue gracias a que como que pasé esta etapa de completo odio de todo esto que yo les digo a la familia y que lo pude hacer en un lugar contenido. Y con contenido no me refiero a que no me castigaran, a que no tuviera consecuencias mis acciones, sino a que aunque yo no lo entendí en ese momento y a mí me pareció que no, ahora de adulta sí que lo veo claramente, y es que no importa lo que yo hiciera, a mí me seguían queriendo. O sea, no importa lo que yo hiciera, a mí me seguían alimentando, a mí me seguían conteniendo. Y creo que eso es súper importante para un ser humano, el que tú sientas, aunque en ese momento digas que no, pero después lo vas a entender, que no importa lo que hagas o dejes de hacer, no importa quién seas, quién te conviertas o quién o en quién no te estés convirtiendo, al final de cuentas tu familia te va a querer, te va a apoyar, va a estar contigo y te va a brindar el amor, ¿no? Y, y el que te den esta oportunidad de que tú les rechaces, porque creo que eso es lo que sucede en cierta etapa de nuestra vida para las personas, y es que rechazamos a la familia de donde venimos. Creemos que casi cualquier familia es mejor que la nuestra, ¿no? La familia de nuestros amiguitos, la familia de la pareja, y parece que todo mundo es mejor que nuestra propia familia. Y yo lo que le decía a mi tío es, esto es parte del crecimiento de los seres humanos. Es una etapa en la que nosotros nos desligamos emocional y mentalmente y a veces físicamente de nuestra familia para que así podamos encontrarnos fuera de ella, para que así podamos averiguar quiénes somos nosotros sin estas personas. Y lo que sucede, o lo que yo creo que sucede internamente con un adolescente o con un adulto joven cuando está atravesando esto, es que es tan doloroso internamente para nosotros desprendernos de nuestra familia. No nos damos cuenta conscientemente, pero inconscientemente está siendo una batalla campal interna, que la forma más sencilla es a través del enojo. Esta es la emoción que mueve, a diferencia de la tristeza que te planta, que no te deja avanzar. El enojo es completamente distinto. Entonces yo creo que por eso, como seres humanos, el agarrarnos de esta emoción de, hey, a mí me vale, yo sí puedo, y los odio, pero yo les voy a demostrar. Y cuando hacemos todo esto, las personas adultas que son nuestros padres o nuestros hermanos más grandes, debemos de entender que esto es propio de una, pues nada, de una persona que simplemente está creciendo y que la manera que está encontrando para hacerlo, porque está siendo muy doloroso, porque obviamente uno ama a su familia, así sean quienes sean, nosotros amamos a nuestra familia y el enojo es una forma, la forma más sencilla, que no es sencilla, pero dentro de todo la más sencilla de donde un ser humano se puede agarrar para crecer
y para avanzar fuera del nido. Entonces yo aquí les digo a todos los padres de familia, y no se los digo esto desde un lugar de mamá, obviamente, pero sí se los digo desde un lugar de una muchachita, de una niña en su momento que fue muy, pero muy rebelde. Todo lo que no debía hacer fue exactamente lo que yo hice. Entonces, desde ese lugar yo les voy a hablar y les quiero decir, si ustedes están viviendo una situación complicada con alguno de sus hijos, respiren, relájense y no se lo tomen personal. Simplemente contengan con mucho amor, y a veces en ese mucho amor va a ser importante que ustedes pongan límites. Aunque sus hijos les digan lo que les digan, y miren, me da muchísima pena decir esto, pero para que vean a qué niveles yo en su momento llegué a desearle la muerte a mi tío. Yo no sé si verbalmente se lo haya expresado, yo pienso que sí en mis enojos, porque yo ya cuando me ponía fúrica, o sea, de verdad que parecía loca de manicomio. Y ahora pienso y me duele mucho el corazón de lo que él debió haber sentido cuando yo decía palabras, porque aparte somos muy duros en estas etapas, ¿no? Con nuestros padres o con nuestros hermanos. No se lo tomen personal. Pongan sus límites, pero sepan que lo único que está sucediendo es que sus hijos están creciendo y que sí, muchas veces van a ser muy, muy crueles, pero si ustedes se mantienen firmes y sabiendo que ustedes son los pilares de ese hogar y que en ese hogar hay límites y que si sus hijos en su momento lo van a hacer diferente, van a tener que buscar la forma, y la forma más adecuada es respetando los límites que actualmente ustedes tienen. Esta etapa simplemente va a pasar y va a pasar el tiempo y al rato van a tener pues a unos hijos o a una persona como yo, que me considero que soy muy amorosa con mis tíos, lo más amorosa que pueda ser también pues con mis primos, que en realidad para mí pues son como mis hermanos, porque son con las personitas que crecí más cerca, y que puedes entender muchas cosas desde otro lugar y que sabes que el amor de la familia es incondicional. E incondicional viene con muchísimas aristas, se sabe, pero incondicional es seas quien tú seas, logres lo que tú logres, no logres, no seas, el amor de tu familia siempre va a estar ahí para ti, y es un espacio en el que tú siempre puedes regresar a sentir, a aprender y a volver a crecer si es que es lo que necesitas. Y bueno, almas bonitas, hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya traído luz acerca de quiénes son ustedes y cómo es que su familia ha influido en eso, tanto para bien como para mal, pero que está en todos y cada uno de nosotros responsabilizarnos y modificar aquello que no nos gusta y agradecer y fortalecer aquello que sí. Recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con la intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.